Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. El video que les traigo hoy es sencillamente espectacular, a mí me tiene personalmente muy emocionado, ya que les voy a poder enseñar cómo convertir un computador en un Chromebook, es decir, en un computador con sistema operativo Android. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos probar aplicaciones de Android, queremos jugar juegos antes de pasarlos a nuestro teléfono, jugarlos en nuestro computador, o simplemente darle vida a un viejo computador que tengamos por ahí en el olvido porque es demasiado lento con el sistema operativo Windows. Pues con este sistema operativo de Android basado en computador, pues le podremos dar una segunda vida, ya que es un sistema operativo que fluye bastante bien, no necesita muchos recursos de procesamiento y pues trae todo lo necesario: navegador, multimedia y todo lo que queramos que encontramos normalmente en Android. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de Prime OS, que es el proveedor de esta versión del sistema operativo Android para computador. Nos aparecerán tres versiones: para computador viejo, no tan viejo y para computador reciente. Yo voy a instalar la intermedia. Tengo un computador alrededor de los 9 o 10 años que creo que va a correr bastante bien. Descargo la imagen que viene en .iso, la guardo en cualquier parte de mi computador o del computador, y esto pues tardará un poco dependiendo de la conexión que ustedes tengan, ya que pesa alrededor de 1.5 gigas. Mientras tanto, vamos a descargar esta otra aplicación que se llama Universal USB Installer, que nos permitirá instalar cualquier sistema operativo para arrancar desde una USB. Entonces, en la descripción del video les dejaré los links de ambos, de tanto de la imagen como del instalador USB. Bien, ejecutamos el Universal USB Installer, vamos a darle crear y insertamos la memoria USB en nuestro computador y vamos a seleccionar la versión de sistema operativo que vamos a instalar. En este caso obviamente es Android, y acá en el segundo paso nos dice que seleccionamos la imagen ISO que acabamos de descargar. Bien, la seleccionamos, y el tercer paso es simplemente seleccionar la USB que insertamos, la unidad de la USB que insertamos en nuestro computador para poder crear la imagen y pues empezar a disfrutar de esto. Este proceso se demora bastante, así es que les invito a un buen café mientras dejamos que el tiempo pase. Bien, esto tarda más o menos alrededor de unos 40 minutos o 30 minutos dependiendo del performance del computador. Entonces, una vez terminamos, ya nuestra USB estará lista para insertarla en cualquier computador. Como les decía, este es bastante viejo, si se dan cuenta pues tiene algunas piezas estropeadas. Tiene alrededor de 10 años y vamos a arrancar por la USB. Esto en cualquier computador lo hacemos con cualquiera de estas teclas de función: la F9, la F10, la F11 o la F12. En este caso el BIOS traía una tecla que se llama asistente, que es para poder arrancar desde cualquier unidad, y seleccionamos unidad USB. Acá en el menú de Prime OS encontraremos la opción de Prime OS Live, que nos permitirá disfrutar del sistema operativo cargándolo desde la memoria USB sin instalarlo. Y la segunda es instalándolo ya en el disco duro del computador. Yo les aconsejo la primera para por lo menos que empiecen a probar este sistema operativo, y pues ya si se deciden instalarlo pues utilizarían la segunda. Aquí llenamos todos los datos normales que nos pide cualquier sistema operativo al comienzo, y empezaremos a disfrutar de este sistema operativo que la verdad les cuento que había probado varias ISOs o varios sistemas operativos Android instalables, pero no había encontrado uno tan fluido como este. Como ven, el menú de configuración es exactamente lo mismo que lo que tendríamos en una tablet, pero el entorno viene diseñado para computador. Bien, una vez configuramos la red inalámbrica y nuestra cuenta de Gmail, pues ya podremos empezar a instalar juegos
Lo mismo si probamos los diferentes periféricos del computador, como el caso de la cámara, pues nos vamos a dar cuenta que va a funcionar sea cual sea la marca de computador que estemos utilizando. Así es que me pareció excelente esta versión Prime OS, esta versión de Android para computador. Bien, esta prueba la finalicé en este otro equipo, ya que este video lo terminé al aire libre, y pues este tiene batería y el viejito no tiene batería. Bien, algo que me gustó muchísimo de esta versión de Prime OS es que trae un programa para poder mapear cualquier juego, es decir, poder utilizar las teclas del computador con cualquier tipo de juego. Simplemente oprimiendo la tecla F10 nos saldrán todas las opciones y jugar cualquier tipo de juego de Android con el teclado del computador va a ser muy fácil. Así es que esto me gustó muchísimo, porque creo que la mayoría de las personas querrían probar este sistema operativo para disfrutar juegos de Android en un computador normal. Bien, así es que es un programa, es un sistema operativo bastante bueno. Como ven, los juegos corren bastante bien. Estuve haciendo la prueba con juegos bastante pesados, pero no hubo ningún problema en la fluidez del juego. Como les digo, Android no requiere tanto recurso como si por ejemplo lo requiere un sistema operativo Windows. Así es que vamos a poder aprovechar cualquier computador que tengamos viejo, que ya no le estemos dando uso. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, como siempre, regálame un buen like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Si no estás suscrito, dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Acá están también todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.